Como le comenté desde el principio del programa, ayer a mediodía, en el tiempo de México, la Guardia Costera de Estados Unidos y la empresa Ocean Gate Expeditions dio a conocer que hallaron en el fondo del mar, a unos 500 metros de los restos del Titanic, pues restos del pequeño submarino Titán, que estaba extraviado desde hacía 4 días. ¿Qué pudo haber pasado con este sumergible? Lo vamos a platicar con un experto. Le agradezco mucho que me tome la comunicación desde Santiago de Chile, Alfonso Kaiser, ingeniero naval, experto en submarinos, profesor de riesgos en el máster de ingeniería de la Universidad de los Andes en Chile. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Muy buen día. Muy buenos días, gracias a ustedes. ¿Qué pudo haber pasado con el Titán? Se habla de una implosión, pero pues tengo entendido que en décadas de exploración submarina, pues los accidentes no han sido muy frecuentes. ¿Cuáles podrían ser algunas hipótesis de lo que le sucedió a este sumergible? Bueno, en realidad no han sido tan comunes, pero tampoco tan poco comunes, ¿ah? Es un riesgo que uno asume en las tareas de exploración y sobre todo de navegación subacuática. Ujú. En este caso particular estamos hablando de un submarino experimental, muy pequeño, el cual no hay una casa clasificadora que pueda garantizar la calidad de esta nave, como sí existe para algunos submarinos sobre 500 toneladas y en general para los buques, igual que para los aviones a través de distintos organismos. Entonces, esto queda un poco al criterio o al amparo de estudios independientes, que en este caso no los había. Entonces, el constructor es el que certifica esto. En el caso particular, este era un submarino de casco titanio. El titanio es un metal durísimo, pero que son muy pocos los países que dominan la técnica del titanio. Uno de ellos es Rusia, que está muy avanzado a todos los países de Occidente en este sentido, y que es el que ha dominado la construcción de cascos de titanio submarino por décadas. Nosotros en Occidente los hacemos de acero, que es un poco más flexible, es un poco más elástico y que, aunque no es tan duro. El problema del titanio es que es tremendamente, se fractura muy fácil. Por lo tanto, cuando uno somete a estrés esta estructura que se supone que resistía 4.000 metros de profundidad, que estamos hablando de 400 atmósferas, el peso de 400 atmósferas que es tremendo. Entonces, cuando uno lo somete a estrés y sobre todo a un estrés muy parecido a la capacidad máxima de diseño, y no hay un factor de seguridad, requiere de una inspección que no es visual, Ujú. una inspección muy acuciosa. Mi teoría a la luz de los hechos es que una, dos o tres sumergidas cada vez que baja se requiere sacar una radiografía completa, es como meter al escáner a este aparato, objeto, verificar que no haya microfracturas o puntos donde cuando yo someta nuevamente este casco al máximo de la presión del mar, no sea un punto débil que venza la presión. Porque al final esta implosión no es nada más que lo mismo que uno hace con una lata vacía de bebida cuando uno la aplasta, esa es una implosión, Ujú. porque uno con la mano vence la resistencia de esta lata. Y es lo mismo que le pasa al casco de presión cuando es sometido a la presión del mar. Si la presión del mar vence la resistencia que le pone el casco, se produce el mismo efecto. El resto del submarino era de otro material. ¿Cuál es la posibilidad de que pues estas fracturas se hayan dado en la otra parte del submarino y no en la punta que, como sabemos y usted bien ha dicho, era de titanio? Porque lo que pasa es que lo que soporta la presión es de titanio. Ujú. Y el resto de las superficies hidrodinámicas y de control en general se hacen de otros materiales, en este caso eran de fibra de carbono, pero esas estructuras no soportan la presión del mar porque están
son superficies blandas, vale decir, está la presión del mar por ambos lados, por lo tanto no hay este efecto de implosión. Lo que se encontró realmente fueron estas piezas, porque estas piezas, como no colapsan, se conservan más o menos enteras. Y lo que decía el almirante del Coast Guard norteamericano era que los restos podrían corresponder al casco presión, porque se deforma a tal grado esta implosión en que ellos suponen que es el casco presión. Y lo que encontraron realmente, por lo que mencionó uno de los familiares de los fallecidos, era que había encontrado unos patines, el cono de proa que se desprendió completo con esta impresión, y se desprendió completo, habían encontrado alguna de la parte de atrás que le da esta superficie hidrodinámica, pero que no soporta la presión. Entonces, el que realmente conserva la vida de los seres humanos adentro de este submarino es el casco que soporta la presión, que es el de titanio. El resto es como el carenado de un auto. Realmente sirve para darle una superficie hidrodinámica, pero no soporta la presión, por lo tanto va con la presión que hay. No es mandatorio que soporte tampoco. Es parte como del carenado de esta nave. Sí. Le agradezco mucho al ingeniero naval Alfonso Kaiser, experto en submarinos, que me haya esperado para continuar esta conversación sobre lo sucedido al sumergible Titán. Ingeniero, vimos una imagen en la que están uniendo este casco de titanio con el resto de la nave, con una llave pues común. Hubo quien dijo, evidentemente yo no soy experto en el tema y por eso le pregunto, que pues esperaría a lo mejor una herramienta más sofisticada para unir estas dos piezas de un sumergible que va a tener que soportar, que tendría que soportar 400 atmósferas, como usted dijo. ¿Hay algo ahí que decir o es un procedimiento normal? No es para nada normal. A ver, una cosa es la simplicidad que uno busca en ingeniería. Uno busca la simplicidad, porque la simplicidad hace que las cosas tengan menos probabilidad de falla, sean más fáciles de explicar y tienen muchísimos beneficios. Y yo creo que está subestimada la simplicidad. Pero obviamente, y al no tener certificación, uno esperaría que atrás de un submarino, sobre todo los de investigación, tienen atrás toda una comunidad científica. En este caso, como era un negocio, era algo turístico, no existía un apoyo real de un estudio de ingeniero, de un estudio de naves, de un estudio de submarinos que pudiera aportarle más allá de lo que decía el fabricante o la persona que ideó este submarino, que pudiera certificar y decir, sí, lo que dice se cumple. Entonces, este tipo de submarinos son experimentales. No es anormal que no tengan escotillas, por ejemplo, y la forma de abrirlo sea a través del cono. Eso no es anormal. Lo anormal es que no se haya sometido a una segunda revisión, porque estamos hablando de que, primero, el riesgo en la probabilidad de que sufra un accidente es muy alta, pero el riesgo se compone de probabilidad y también se compone de cuál es el efecto que produce la acción de ese riesgo. Y aquí el efecto es la muerte. Entonces, con mayor razón debieron haber tenido unos controles dobles, triples chequeos para decir, oye, esto sí funciona y es seguro dentro de todo este contexto, es seguro. Pero no había nada de eso, si eso era la realidad. Que sea chico, que se abra por la proa, por la popa, eso a mí no me complica. Lo que me complica es la ausencia de un doble chequeo o triple chequeo para asegurarnos que lo que dijo el diseñador no contenga un error, de que la operación no haya errores, como los hubo evidentemente por los resultados, y se produzcan este tipo de accidentes que son no solo dramáticos, sino que además con un desenlace fatal para 5 personas.
Ingeniero, decía usted que la seguridad en este tipo de aparatos queda a cargo del fabricante, es decir, no hay una autoridad que revise pues autorice que esta nave pueda, este tipo de naves puedan sumergirse. Efectivamente. En general, uno en el ambiente marítimo se basa en casas clasificadoras. Las casas clasificadoras regulan los tipos de buques, incluso algunos militares, la mayoría de ellos. Y también los submarinos, pero no submarinos tan pequeños o dedicados a estas actividades. Por lo tanto, aquí el buen criterio del fabricante y del operador son esenciales. Ujú. Y lo otro, estos submarinos estaban operando en aguas internacionales, por lo tanto, tampoco están bajo una legislación específica. Y ahí está el problema de la regulación, no es tan blanco-negro, son áreas grises donde los operadores pueden hacer uso o no uso de la legislación internacional para no someterse a registros más exhaustivos. Entonces, esto siempre va a depender del buen criterio, no solo del operador, sino que también el que va a tomar el tour. Yo ayer, después de todo esto, noticia, escuchaba a una persona que había pagado y que cuando requirió mayor información no le convenció y se retiró de este viaje. Entonces, ahí viene una zona oscura con respecto a la legislación. Ujú. No hay una legislación definida con respecto a esto, así que el buen criterio aquí es primordial. Ingeniero, me queda desgraciadamente apenas un minuto y medio para esta interesante entrevista, pero quisiera preguntarle por último, se ha dado la información de que la implosión, la destrucción de esta nave ocurrió en menos de un minuto. ¿Coincide usted desde el punto de vista de la física, de la estructura, en que fue algo muy rápido? La explosión ocurre en menos de un segundo a veces, Mm. y yo creo que fue así. Las implosiones son violentas, pero hacia adentro, es igual que una explosión. Uno no tiene un minuto para un segundo para medir una implosión o una explosión. Ujú. Son milisegundos en que se producen casi en forma instantánea. Entonces no tuvo tiempo, digamos, de advertir que había algo malo y que pues intentar regresar a la superficie. Exactamente. Ujú. La única cosa que se pudo haber hecho es una inspección previa exhaustiva, Sí. porque en el momento que ya hay una microfisura, cuando se produce la implosión, ya no hay nada que hacer, aunque sea gente entrenada. Pues ingeniero, muy interesante conversar con usted. Le agradezco mucho el enlace y los saludos desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, muy amable. El ingeniero naval Alfonso Kaiser, experto en submarinos, profesor de riesgos en el Master of Engineering Management de la Universidad de los Andes en Chile.